Las monjas, como serie de obras, son claves para poder investigar los artistas de la época. Hay que entender esos retratos y entender su materialidad, insisto, cómo fueron cambiando en el tiempo, cómo se van transformando, cómo se va volviendo un género pictórico, porque eso es lo que son. Las monjas para entrar entonces tenían que profesar esos votos, de comprometerse con esos votos. Toda su vida no era sino un camino hacia la perfección, ¿cierto? Que culminaba en el momento de la muerte. Por eso la importancia de los retratos de las monjas muertas, porque las retratan en el momento más importante de su vida, que es la muerte. Vivían para ese momento de poder llegar a la consumación del matrimonio místico con Cristo, que no era sino pues como una fusión espiritual con su amado, y todos los días comulgaban, todos los días tomaban su cuerpo y se preparaban para eso. Acá estamos en el coro bajo del Museo Iglesia Santa Clara, donde otrora fuera la sala de profundis, el lugar donde velaban los cuerpos de las monjas muertas y donde el pintor las retrataba. ¿Por qué era acá? Porque existía esta celosía, y si la monja muerta tenía fama de santidad o había tenido una vida ejemplar, pues los feligreses podían ver el cuerpo de la monja muerta detrás de la celosía. Y eso era un gran evento público. Las monjas que llegaban a este convento eran mujeres que pertenecían a familias de la República de Españoles, es decir, eran hijas o parientas de jerarcas eclesiásticos y de funcionarios reales. El objetivo político y social de meter una hija al convento tenía que ver con varios factores económicos, políticos y sociales. Los factores políticos tenían que ver con lo que hablábamos hace un momento, de la importancia que era tener una parienta que pudiera desarrollar un perfil de santidad o una vida ejemplar. A nivel económico, pues cada persona que le pagaba, cada papá, cada familia o tío que le pagaba la dote a una monja, pagaba una suma muy importante, que eran 2.000 patacones, con la cual se podía comprar una casa en el centro de la Santa Fe Virreinal. De tal manera que era una suma importante que las monjas iban guardando en una suerte de caja de arca triclave, y iban prestando intereses. Entonces el convento también era una importante institución de crédito, una importante institución financiera. Y también a nivel social pues creaba mucho prestigio tener una hija en el convento, y aquí no solo ingresaban, digamos, las doncellas jóvenes, sino que también ingresaban las viudas y las mujeres separadas. Siempre el trabajo de la restauración, la idea es que pase desapercibido. Empecé a trabajar a lo largo de los años la serie de monjas que fue adquiriendo el Banco de la República. Ya entonces compraron las monjas coronadas, que están todas en su lecho de muerte, las más antiguas, que básicamente son de la segunda mitad del siglo XVIII, apenas tienen una pequeña inscripción sobre el nombre de la monja y la fecha en que fue pintada. Lo que hubo que retirar fue intervenciones como parches inadecuados, como barniz alterado, y pues se lograron recuperar bastante bien las obras. Llevo como unos 15 años en que he trabajado ya aproximadamente 30 o 35 cuadros. Son muy pocas las series que tenemos en nuestro arte colonial, y en este caso era un buen número de cuadros, entonces pensé que era muy importante tomar muestras para hacer análisis de laboratorio, hacer radiografías para ver la posibilidad de establecer la posible autoría basada en el trabajo que realizo con el doctor Hernando Morales, quien es un médico radiólogo
que le encanta el arte y con el cual llevamos toda la vida haciendo radiografías de obras de arte. Y entonces hice la documentación completa y logré conformar un equipo bien interesante, multidisciplinario, para hacer el estudio de las monjas. Entonces ella quiere complementar esas radiografías que ya tenía con los cortes estratigráficos, que son las muestras tomadas de la pintura, se engloban en una resina porque tienen milímetros, se cortan y se observan. Entonces esos cortes los hacemos aquí en el laboratorio pues con mucha frecuencia, ¿no? Es un análisis estándar para pintura, pero ella también quiere que le hagamos otro tipo de luces, ¿no? Que la veamos con fotografía infrarroja, con luz ultravioleta. Eso es lo que llamamos análisis multiespectrales. Pues para tener más información, porque ella con su buen ojo, digamos, empieza a ver que esos retratos tienen más cosas, ¿no? Este es como el formato que ya aparece en el siglo XIX, súper estereotipado. Fíjese que es el cetro florido, que es el ramo, el ramillete, la corona y la cartela abajo con la información. Pero para que llegaran a ese formato pasaron casi 100 años de pinturas o más. O sea, es un género que va evolucionando. En esta imagen lo estamos viendo con luz infrarroja y vemos debajo las primeras flores que son geométricas, ¿no? Son artesanales, no son flores de verdad, que después encima pintan estas flores que son más flores. Entonces sabemos con evidencias que existieron. El tema es que no sabemos si las hacían de papel, de tela, o si intercalaban tela con flores de verdad, o en qué momento empiezan a intercalar con flores de verdad. Hoy no concebimos una ceremonia fúnebre sin flores. Bueno, ¿cuándo surge esa idea? Entonces esto es el cambio de la visión científica. Sí, es tremendo, y yo creo que cuando llegan acá entonces echan para atrás y empiezan a cambiar los retratos. Solamente 2 tienen firma. ¿Sí? 2. Uno pues fue un pintor que trabajó en la expedición botánica, y el otro es José Miguel Figueroa, que es hijo de Pedro José Figueroa, ¿no? Que es uno de los pintores importantes de Bogotá. Eso era todo un misterio, no cualquiera podía llegar allá a pintar, y fuera de eso no cualquiera podía hacer un retrato anatómicamente decente y aceptable por una comunidad que estás dolida, pero al mismo tiempo celebrando una cosa muy buena. Que eso es una dualidad que hoy en día no la tenemos desde el siglo XIX, la muerte se vuelve algo terrible, ¿no? Pero en estos momentos para estas comunidades es también la unión con Cristo. Entonces, para la muerta, la persona fallecida, era algo bueno. Y el Banco de la República me parece que de una claridad mental absoluta de decir, oiga, estas cosas tenemos que conservarlas acá en el banco. Porque esto es una maravilla de colección. Y tuvieron la buena cabeza, llamémosla así, de decir, oiga, esto hay que adquirirlo. Antes de que termine en anticuarios, con coleccionistas, en las casas de Bogotá, que era lo que seguramente iba a pasar con este grupo de pinturas. Banco de la República tiene una de las colecciones más importantes de monjas coronadas en el mundo. Tenemos 46 monjas coronadas del Nuevo Reino de Granada, y por eso estas piezas en la colección son muy especiales. Se compraron particularmente a 4 comunidades religiosas. Se buscaron también con museos que tenían parte de estas piezas en sus colecciones, y finalmente estas piezas pasan por el comité asesor, que las recomienda, y empiezan a hacerse como esas gestiones de adquisición. Vienen muchísimos investigadores de diferentes lugares de Latinoamérica a ver aquí en vivo, porque tienen una característica muy especial, y es que estos retratos de monjas coronadas se hacían post-mortem. Es decir, una vez habían fallecido las monjas, monjas de claustro, y eran retratadas por artistas que eran llamados a entrar a ese claustro, a retratarlas directamente, y cada una de ellas presenta unas características formales muy específicas, a diferencia de otros retratos que tienen como un rostro más genérico, como con unas características más generales. Estas lo que tienen es la representación de cada uno de los rostros de estas monjas. Hay otras características muy especiales, como las flores de sus coronas, que simbolizan esa transición, ese momento como de iniciar como su relación con Cristo en esa otra vida, y varias de ellas también tienen estas ramas en sus manos que simbolizaban
la castidad y la virtud. También otro de los detalles que tienen estas piezas es que hay unas inscripciones en casi cada una de las obras de monjas coronadas en la que nos cuentan la historia, el detrás de bambalinas de la vida de cada una de estas mujeres, con nombre propio también y con esas historias de cuáles eran sus oficios o sus virtudes dentro del convento. De alguna manera esos retratos son ejemplarizantes, son la presencia de una vida ejemplar. Entonces, yo creo que se debía a eso y debía haber muchas mujeres ejemplares, de hecho, muchas anónimas ejemplares. Y ejemplares no solamente para la comunidad, sino para el colectivo social. Si entendemos el contexto del mundo espiritual, podemos acceder como a esa belleza de lo que fue, ¿sí? de lo que deja de ser, a esa belleza de la ausencia también. La idea que nos queda de esa investigación es que las pinturas son un proceso. Y el arte es un proceso, siempre lo ha sido. Nosotros, en nuestra racionalidad, tendemos a pensar que son cosas terminadas. Y que el hecho de que un pintor haya acabado una pintura quiere decir que la pintura se terminó. Pero eso es una concepción muy contemporánea. En el siglo XVIII, una pintura que estaba siendo usada en ese uso, en ese contexto particular de una comunidad religiosa, era una pintura que cambiaba, ¿ve? Que se va modificando en el tiempo, que le van apareciendo otras cosas, que se van modificando esas coronas, que se van apareciendo esos ramilletes, que se va llenando de flores y que se va llenando de textos, ¿no? Porque no es solamente mostrar la imagen, sino es la vida y la obra, ¿no? Una mini biografía, si se quiere, es también un género literario que hay allí en esas pinturas, y eso va pasando en el tiempo, es un proceso que culmina con un estereotipo de pintura, ¿no? Con un género. La gran ventaja es de poderlas apreciar todas en público porque toda la vida estuvieron en los conventos de clausura. Así que pues es muy interesante y todavía hay mucho por estudiar.